Nunca imaginé que una simple carta pudiera destruirme y salvarme al mismo tiempo. Yo era solo la camarera del ala norte del palacio, invisible para todos, hasta que un día encontré una carta escondida detrás de un retrato antiguo. Pertenecía a la baronesa fallecida y hablaba de un secreto que ponía en peligro al mismísimo barón Alejandro. Antes de que pudiera entender lo que había leído, él apareció furioso. Me acusó de espionaje y ordenó que me llevaran. «¡Has cometido traición!», gritó. No sabía qué era peor, mi miedo o los ojos oscuros del varón siguiéndome como una sentencia. Sus pasos resonaban en el mármol, mientras yo era arrastrada por los guardias, sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. El palacio que había limpiado durante 5 años se convirtió en mi prisión en cuestión de minutos. Todo por curiosidad, por haber tocado algo que no debía. La carta ardía en mi memoria con palabras que no comprendía completamente, pero que claramente representaban un peligro mortal. «Alejandro, si lees esto, es porque ya no estoy. Ten cuidado con quien más confías. El veneno vino de dentro de tu círculo. Te amé, pero no pude salvarte. Protégete. Isabela». Encerrada en una habitación fría del palacio, mi corazón latía sin control. Los guardias murmuraban que el varón estaba dispuesto a todo para recuperar aquella carta. Pero ¿por qué tanta desesperación? ¿Qué ocultaba esa mansión llena de lujos y sombras? Cuando él regresó, se acercó a mí con calma peligrosa. «Dime cuánto te pagaron por husmear», exigió. Yo juré que no sabía nada. Su mirada dudó por un segundo, como si viera sinceridad en mí, pero su orgullo lo cegaba. Aún así, ese instante bastó para que algo cambiara. Ya no me veía como una criada, me veía como una amenaza. Me levanté del suelo frío, donde me habían dejado caer, limpiando las lágrimas de mis mejillas. «Mi señor, le juro por todo lo sagrado que encontré esa carta por accidente. Estaba limpiando el ala este. El retrato de la baronesa estaba torcido, y cuando intenté enderezarlo cayó el sobre». Mi voz temblaba, pero era firme. Alejandro caminaba en círculos como un depredador evaluando a su presa. Su traje oscuro lo hacía ver aún más imponente, más peligroso. «¿Y la leíste?», preguntó con voz cortante. Bajé la mirada, avergonzada. «Sí. Perdóneme, la curiosidad». «La curiosidad mató al gato», interrumpió con frialdad. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía oler su colonia cara, ver cada detalle de su rostro cincelado por la tensión. «Y tú, pequeña camarera entrometida, acabas de firmar tu sentencia de muerte». El terror me paralizó. «Pero yo no hice nada malo. Solo limpié un cuadro». Él sacó la carta de su bolsillo interior. El papel amarillento por el tiempo temblaba ligeramente en sus manos. «¿Sabes lo que dice esto? ¿Comprendes la magnitud de lo que has descubierto?». Negué con la cabeza, aunque mentía. Había comprendido perfectamente. Alguien había asesinado a su esposa. «Esta carta», continuó con voz más baja, casi peligrosa, «revela que mi esposa fue envenenada, que su muerte no fue natural como todos creen, y si tú lo sabes, eres un cabo suelto que mis enemigos querrán eliminar o usar en mi contra». Sus palabras me golpearon como piedras. No había pensado en las implicaciones. «¿Quién más lo sabe?», pregunté sin pensar. Él arqueó una ceja, sorprendido por mi pregunta. «Nadie. Isabela escondió esta carta hace 3 años, justo antes de morir. Y tú acabas de desenterrar el secreto más peligroso del reino». Pasaron las horas y Alejandro no me dejó salir de aquella habitación. Traía comida personalmente, sin permitir que ningún sirviente me viera. Yo estaba confundida. Si quería matarme, ¿por qué me alimentaba? Si pensaba que era espía, ¿por qué no me interrogaban los guardias oficiales? Una noche entró con 2 copas de vino. «Bebe», ordenó. Retrocedí asustada. «¿Está envenenado?».
Algo similar a una sonrisa cruzó sus labios. Si quisiera matarte ya estarías muerta. Esto es para calmar tus nervios y los míos. Se sentó en la única silla de la habitación mientras yo permanecía de pie, insegura. Siéntate en la cama. No voy a morderte. Obedecí lentamente, tomando la copa con manos temblorosas. El vino era exquisito, probablemente más caro que todo lo que había ganado en mi vida. ¿Por qué Isabela escondió la carta en lugar de decírtelo directamente?, pregunté tras un largo silencio. Alejandro miró su copa como si contuviera las respuestas del universo. Porque no confiaba en nadie, ni siquiera en mí al final. El veneno actuó rápido, apenas tuvo tiempo de escribir esto antes de que la enfermedad falsa la consumiera. Su dolor era palpable. ¿La amabas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Era inapropiado, irrespetuoso. Esperaba su furia, en cambio suspiró profundamente. No como debía. Nuestro matrimonio fue arreglado, político. Respeto mutuo, sí, pero amor apasionado. Eso nunca lo tuvimos. Su honestidad me sorprendió. Entonces, ¿por qué te importa tanto descubrir quién la mató? Ahora sí, me miró directamente, y la intensidad de sus ojos oscuros me atravesó. Porque fue mi esposa, porque estaba bajo mi protección, porque si alguien pudo envenenarla a ella, puede envenenarme a mí, y porque Isabela, a pesar de todo, no merecía morir así. Había honor en sus palabras. Bajo toda esa frialdad aristocrática existía un hombre con principios. «Ayúdame a recordar», dijo inclinándose hacia adelante. ¿Qué más decía la carta? ¿Mencionaba nombres, lugares, detalles? Cerré los ojos, reconstruyendo las palabras en mi mente. Hablaba de alguien cercano, del círculo íntimo. Mencionaba algo sobre la rosa roja del escudo familiar y quien siempre estuvo a tu derecha. Alejandro palideció. ¿Estás segura de esas palabras exactas? Asentí. Él se puso de pie bruscamente, volcando su copa. Es Rodrigo, susurró con horror. Mi consejero principal, mi amigo desde la infancia. El escudo de su familia lleva una rosa roja y siempre se sienta a mi derecha en el consejo. La traición en su voz era devastadora. Yo no conocía a ese Rodrigo, pero incluso para mí era obvio lo que significaba. El hombre en quien más confiaba era el asesino. Tenemos que tener cuidado, advertí levantándome también. Si sospecha que sabemos, me matará como mató a Isabela, completó Alejandro. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No el miedo de un cobarde, sino el de un hombre que comprende que está en verdadero peligro. ¿Por qué lo haría?, pregunté. ¿Qué gana con tu muerte? Alejandro caminó hacia la ventana, mirando los jardines oscuros. Todo. Mis tierras, mi título. Rodrigo es mi heredero legal ya que no tengo hijos. Si muero sin descendencia, él se convierte en varón. La conspiración era más profunda de lo que imaginaba. Entonces no puedes confrontarlo directamente. Negará todo y acelerará sus planes. Me miró con renovado interés. Para ser una simple camarera, piensas como una estratega. Me sonrojé. Leo muchos libros. Los que ustedes dejan olvidados en la biblioteca. Esa conversación cambió algo entre nosotros. Alejandro dejó de verme como amenaza o testigo inconveniente. Empezó a verme como aliada. Los siguientes días fueron extraños. Me mantuvo escondida, pero me consultaba constantemente. ¿Qué harías tú?, preguntaba sobre cada decisión. Yo ofrecía mi perspectiva humilde, y sorprendentemente él escuchaba. Una noche me llevó por pasadizos secretos del palacio que yo desconocía. ¿A dónde vamos?, susurré mientras descendíamos escaleras de piedra antigua. A buscar más evidencia. Isabela mencionó en su carta que dejó pruebas escondidas. Tenemos que encontrarlas antes que Rodrigo. Llegamos a una cripta familiar.
El aire era húmedo y frío. Tumbas de generaciones de varones nos rodeaban. Alejandro se detuvo frente a una en particular, la de Isabela. Mi corazón se aceleró. ¿Vas a abrirla? Sí. Sacó herramientas que claramente había preparado. Ayúdame. Trabajamos en silencio, moviendo la pesada losa de mármol. Dentro, junto al ataúd sellado, había una pequeña caja de metal. Alejandro la tomó con manos temblorosas. La abrió revelando más cartas, un frasco vacío etiquetado con símbolos médicos y un diario. Leímos hasta el amanecer en aquella cripta fría. El diario de Isabela revelaba meses de sospecha. Había documentado cada conversación extraña con Rodrigo, cada mirada furtiva, cada excusa débil. «Me está envenenando lentamente», escribió 3 meses antes de morir. «Pequeñas dosis en mi té de la tarde. He estado guardando muestras. Cuando tenga suficiente evidencia, se la mostraré a Alejandro. Pero debo ser cuidadosa. Rodrigo es inteligente y despiadado». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Alejandro mientras leía. Ella sabía, sufrió sola durante meses y nunca me dijo nada. «Tenía miedo», dije suavemente, «de que no le creyeras, de poner en peligro». Él cerró el diario con fuerza. Y murió sola con su secreto, porque yo estaba demasiado ocupado, demasiado distante para notar su sufrimiento. El peso de su culpa era visible. Toqué su mano impulsivamente. «No es tu culpa. Rodrigo es el asesino, no tú». Sus ojos encontraron los míos en la penumbra de la cripta. «¿Por qué me consuelas? Te he tratado terriblemente, te he acusado, encerrado, porque estás sufriendo y porque sé que eres un buen hombre atrapado en una situación horrible». Tras horas de interrogatorios, el varón decidió leer la carta junto a mí. Sus manos temblaron. El texto revelaba que su esposa no había muerto por enfermedad. Había sido envenenada por alguien muy cercano a él. Su rostro se quebró. Por primera vez vi dolor en aquel hombre temido. «¿Quieren acabar conmigo también?», confesó en un susurro, y entendí que yo no era su enemiga. Era la única que sabía la verdad. De repente, protegerme se convirtió en su obsesión, y en ese cambio brusco de enemigo a salvador, nació una conexión que ninguno de los dos esperaba. Alejandro se volvió diferente después de esa noche en la cripta. Ya no era el varón frío y distante. Me buscaba constantemente, compartía cada pensamiento, cada plan. «No puedo confiar en nadie más», admitió una tarde mientras tomábamos té en su estudio privado. «Rodrigo ha infiltrado sus leales por todo el palacio. Tú eres la única que sé con certeza que no está comprometida». La responsabilidad me aterraba, pero también me hacía sentir valiosa por primera vez en mi vida. «¿Qué haremos?», pregunté. Él tomó mi mano sobre la mesa. El contacto envió electricidad por mi brazo. «Vamos a tenderle una trampa, y tú serás la clave». El plan era arriesgado. Yo debía escapar de mi encierro y buscar a Rodrigo, ofreciéndole venderle información sobre lo que el varón había descubierto. Si Rodrigo mordía el anzuelo, se revelaría como el conspirador. Pero si algo salía mal, yo estaría indefensa frente a un asesino. «No voy a permitir que te pase nada», juró Alejandro mientras me preparaba para el papel. Me había dado ropa mejor, no de noble, pero sí de una sirvienta de mayor rango. «Tendré guardias siguiéndote a distancia. Al primer signo de peligro real, intervendrán». A pesar de sus garantías, el miedo me consumía. ¿Y si soy mala actriz? ¿Y si sospecha? Alejandro enmarcó mi rostro con sus manos, un gesto cada vez más frecuente entre nosotros. «Eres la mujer más valiente que conozco, una camarera común que se enfrenta a conspiraciones de asesinato sin huir. Confío en ti completamente». Sus palabras me dieron coraje. Esa noche escapé por una ventana del ala norte, siguiendo la ruta que Alejandro había sugerido. Los guardias leales fingieron no verme.
Corrí por los jardines hasta las dependencias de los consejeros. El corazón me latía salvajemente cuando toqué la puerta de Rodrigo. Rodrigo abrió vestido con su bata nocturna, sorprendido de verme. Era un hombre de mediana edad, apuesto, con cabello plateado en las sienes. No parecía un asesino. «¿Quién eres?», exigió. Era la camarera del ala norte. El varón me tiene prisionera. Logré escapar y necesito ayuda. Sus ojos se entrecerraron con sospecha, pero también interés. «¿Por qué te tiene prisionera?». Actué nerviosa, lo cual no requería mucha actuación. «Encontré algo. Una carta de la baronesa Isabela. El varón está furioso, dice que sé demasiado». Vi el cambio en su expresión. Apenas perceptible, pero estaba ahí. Reconocimiento, alarma, cálculo. «Entra rápidamente», dijo mirando a su alrededor. «No es seguro hablar aquí afuera». Su habitación era lujosa, llena de libros y mapas. Me ofreció una silla, pero permaneció de pie, estudiándome. ¿Qué decía esta carta? Hablaba de veneno, de que la baronesa fue asesinada. Fingí inocencia. Pero eso es imposible, ¿verdad? Ella murió de fiebre. Rodrigo se sirvió brandy con manos que temblaban ligeramente. Muy imposible. ¿El varón te creyó que la encontraste por accidente? No. Por eso me encerró. Tiene miedo de que yo se la haya mostrado a otros. Y no lo hiciste, ¿verdad?, preguntó Rodrigo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Negué vigorosamente. «Por supuesto que no. Solo quiero irme del palacio y olvidar todo esto, pero necesito dinero para empezar una nueva vida. Pensé que usted, como consejero principal, podría...». Dejé la sugerencia en el aire. Rodrigo se relajó visiblemente. Ahí estaba, la codicia y el cálculo en su mirada. «Entiendo, quieres ser compensada por tu discreción». Se acercó a mí. «Eres más inteligente de lo que pareces, pequeña camarera». El halago me hizo querer vomitar, sabiendo lo que este hombre había hecho. «Puedo pagarte generosamente», continuó, «pero necesito saber exactamente qué reveló esa carta». ¿Mencionaba nombres? Hablaba de una rosa roja y de alguien a la derecha del varón. Recité cuidadosamente. No entendí qué significaba. Rodrigo palideció. Ahora sabía con certeza que la carta lo señalaba directamente. ¿Dónde está esa carta ahora? El varón la tiene. La guarda en su estudio personal. Mentía, pero necesitaba mantenerlo hablando. Él caminaba de un lado a otro, claramente agitado. Esto complica las cosas. Si Alejandro sospecha... Se detuvo, dándose cuenta de que había revelado demasiado. «¿Sospecha qué?», presioné con falsa inocencia. Rodrigo se volvió hacia mí con una expresión que finalmente mostró su verdadera naturaleza, fría, calculadora, despiadada. «Sospecha que su querida esposa no murió de causas naturales. Y tiene razón». Mi actuación de shock no era completamente falsa. Escuchar la confesión directa era diferente a las sospechas. Usted la mató». «Era necesario», dijo con frialdad que me heló la sangre. «Isabela había descubierto mis actividades financieras, malversación de fondos del baronato. Iba a exponerme». Se sirvió más brandy, completamente relajado ahora. Yo era solo una camarera codiciosa en su mente, no una amenaza. El veneno fue lento, cuidadoso. Nadie sospechó nada. Y ahora, 3 años después, debería estar completamente olvidado. «Pero la carta», murmuré. «La carta es un problema», admitió. «Y el hecho de que Alejandro la tenga es preocupante. Pero tú, querida, acabas de darme información muy valiosa». Su sonrisa se volvió predatoria. Demasiado valiosa para simplemente pagarte y dejarte ir. El peligro era palpable. Retrocedí hacia la puerta. «Tengo que irme». Él se movió sorprendentemente rápido, bloqueando mi salida. Los conspiradores atacaron primero. Un incendio empezó en las cocinas, y el caos
se apoderó del palacio. El varón me tomó de la mano y corrió conmigo por pasillos que jamás había visto. «No voy a permitir que te hagan daño», dijo, con una determinación que derretía mis miedos. En medio del humo y del peligro, nos escondimos detrás de una puerta secreta. Él me miró como si me hubiera conocido toda la vida. «Perdóname por no creerte», susurró, acercándose lentamente, y por un instante el mundo desapareció, hasta que los pasos de soldados nos obligaron a huir otra vez. Pero en realidad el peligro comenzó antes del incendio. En la habitación de Rodrigo, cuando intentó atraparme, las puertas se abrieron violentamente. Alejandro entró como una tormenta con 6 guardias leales. «Aléjate de ella», ordenó con voz mortalmente tranquila. Rodrigo se congeló, comprendiendo que había caído en la trampa. «Alejandro, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué? ¿Tu confesión de asesinato? ¿Tu admisión de robo? Todo ha sido registrado». Alejandro señaló las ventanas abiertas donde otros guardias habían estado escuchando. El rostro de Rodrigo se transformó de shock a furia. «Eres un tonto, Alejandro», escupió Rodrigo. «Siempre lo fuiste, demasiado noble, demasiado honorable para ver lo que sucedía bajo tu nariz». Sacó un cuchillo de su escritorio. Yo grité cuando se lanzó hacia Alejandro, pero los guardias fueron más rápidos. Lo sometieron antes de que pudiera hacer daño. Mientras lo arrastraban, Rodrigo me miró con odio puro. «Maldita camarera entrometida. Debí matarte cuando tuve la oportunidad». Sus palabras confirmaron que yo había estado en verdadero peligro. Alejandro me envolvió en sus brazos apenas la puerta se cerró tras Rodrigo. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?» Su preocupación era genuina, sus manos revisando mi rostro, mis brazos, asegurándose de que estuviera ilesa. «Estoy bien», susurré, pero temblaba de la adrenalina. «Gracias por llegar a tiempo. Nunca te habría puesto en peligro si no estuviera seguro de poder protegerte», dijo con fiereza. Pero no tuvimos mucho tiempo para el alivio. Uno de los guardias regresó corriendo. «Mi señor, las cocinas están en llamas. Parece que Rodrigo tenía cómplices que iniciaron el ataque cuando fue capturado». El humo ya se filtraba por los pasillos. El caos estalló instantáneamente. Sirvientes corrían gritando, guardias intentaban organizar la evacuación, las llamas se extendían con rapidez sospechosa. «Fue planeado», dijo Alejandro con certeza. Rodrigo tenía un plan de contingencia. Me tomó de la mano firmemente. «Quédate conmigo, no te sueltes». Corrimos por pasillos llenos de humo. Alejandro conocía rutas que yo nunca había visto. Pasadizos secretos detrás de tapices, escaleras ocultas en las paredes. Su conocimiento del palacio nos salvó repetidamente. «¡Por aquí!», gritó jalándome hacia una puerta disimulada, pero justo cuando la alcanzamos, 3 hombres armados aparecieron bloqueando el camino. No eran guardias del palacio. «El consejero Rodrigo envía sus saludos», dijo el líder con una sonrisa cruel. «Y sus instrucciones de asegurarse de que el varón no salga vivo de este incendio». Alejandro me empujó detrás de él protectoramente. «Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar sobre mi cadáver». «Eso puede arreglarse», respondió el mercenario. El combate fue brutal y rápido. Alejandro era mejor espadachín de lo que esperaba, derribando a 2 atacantes con movimientos precisos. Pero el tercero lo hirió en el hombro. Vi la sangre florecer en la manga blanca de Alejandro y algo dentro de mí se rompió. Sin pensar, agarré un candelabro pesado de una mesa cercana y golpeé al mercenario en la cabeza con toda mi fuerza. Cayó inconsciente. Alejandro me miró con asombro y algo más. Admiración. «Me acabas de salvar la vida». «Estamos a mano», respondí, aunque mis manos temblaban. Examiné su herida rápidamente. «No es profunda, pero tenemos que salir de aquí». El humo se volvía más denso. Alejandro me guió por el pasadizo secreto, su brazo herido presionado contra su pecho.
Finalmente, emergimos en los jardines exteriores, lejos del incendio. La vista era devastadora. Gran parte del ala este del palacio estaba en llamas. Cientos de personas se habían congregado en los terrenos, sirvientes, nobles, guardias. Algunos trabajaban para combatir el fuego, otros simplemente miraban horrorizados. «Mi palacio», susurró Alejandro con dolor. Tomé su rostro entre mis manos, forzándolo a mirarme. «Está vivo, eso es lo que importa. Los edificios pueden reconstruirse». Él cubrió mis manos con las suyas, incluso la herida. «Gracias a ti. Has salvado más que mi vida hoy. Has salvado la verdad». Los siguientes días fueron un torbellino. Rodrigo fue formalmente acusado de asesinato, traición y conspiración. Sus cómplices fueron capturados uno por uno. El juicio fue público y escandaloso. Toda la nobleza de la región asistió para presenciar la caída del consejero corrupto. Yo tuve que testificar, relatando cómo encontré la carta y lo que Rodrigo confesó. Los nobles me miraban con curiosidad, fascinación y, en algunos casos, desprecio. «Una simple camarera involucrada en asuntos del barón», murmuraban. Alejandro defendió mi honor públicamente. Esta mujer mostró más valentía y lealtad que muchos de ustedes juntos. Le debo mi vida y la justicia para mi esposa. Sus palabras silenciaron a algunos críticos, pero no a todos. Doña Mercedes, una duquesa especialmente venenosa, me confrontó después del juicio. «¿Y ahora qué, camarera? ¿Piensas que el barón te debe algo? ¿Una recompensa, tal vez? ¿O quizás aspiras a más?» Su tono dejaba claro lo que insinuaba. Mantuve mi dignidad. «No espero nada, mi señora. Solo hice lo correcto». Ella rió con crueldad. «Qué noble. Veremos cuánto dura tu humildad cuando vuelvas a las cocinas». Pero Alejandro tenía otros planes. Me convocó a su estudio temporal, ya que el suyo original había sido destruido por el fuego, días después del juicio. Su hombro herido estaba vendado, pero se movía con normalidad. «Siéntate, por favor», ofreció, inusualmente nervioso. Me senté, confundida por su actitud. Él caminaba de un lado a otro, claramente luchando con algo. «He estado pensando mucho sobre tu futuro aquí en el palacio». Mi corazón se hundió. ¿Iba a despedirme? Después de todo, yo sabía demasiado, había visto demasiado. Tal vez era más fácil dejarme ir. «Entiendo, mi señor. Prepararé mis cosas». «No», exclamó deteniéndose. «No me estoy explicando bien. No quiero que te vayas. De hecho, quiero...» Respiró profundamente. «Quiero que te quedes, no como camarera, sino como parte de mi vida». No comprendía. «¿Qué quiere decir?» Él se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos. El gesto era tan íntimo, tan impropio, que me quedé sin aliento. «Significa que estos días contigo, enfrentando el peligro juntos, confiando el uno en el otro, he descubierto algo que no esperaba encontrar nunca. Me he enamorado de ti», confesó Alejandro, y el mundo se detuvo. «Sé que es inapropiado, que las diferencias sociales son enormes, que todos dirán que estoy loco. Pero después de vivir años en un matrimonio sin amor, ahora sé lo que es real. Y esto, lo que siento por ti, es lo más real que he experimentado». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Yo también he sentido algo. Pero pensé que era imposible, que nunca podría... «Nada es imposible», interrumpió. «Rodrigo ya no está para conspirar. El palacio puede reconstruirse, y yo necesito reconstruirme también, contigo». Era un sueño. Tenía que serlo. «¿Qué propones exactamente?» Su sonrisa fue tímida, vulnerable de una manera que nunca había visto. «Que me permitas cortejarte apropiadamente, que nos demos tiempo para conocernos sin el peligro inmediato. Y si tus sentimientos crecen como los míos, que consideres ser mi esposa». La propuesta me dejó sin palabras.
La gente se opondrá violentamente, advertí. Muchos ya me odian solo por estar cerca de ti. Que se opongan, declaró con firmeza. He pasado demasiado tiempo viviendo para otros. Es hora de vivir para mí, para nosotros. Los siguientes meses fueron los más extraños y maravillosos de mi vida. Alejandro cumplió su palabra sobre cortejarme apropiadamente. Me mudó a habitaciones mejores. Me asignó una dama de compañía para enseñarme etiqueta, contrató tutores para educarme en historia, política y artes. Pero lo más importante, pasábamos tiempo juntos diariamente. Caminábamos por los jardines en reconstrucción. Hablábamos durante horas sobre todo y nada. Compartíamos comidas íntimas donde podíamos ser solo nosotros mismos. Cuéntame sobre tu familia, pidió una tarde bajo un árbol centenario. Le hablé de mis padres fallecidos, de crecer en un orfanato, de luchar por cada oportunidad. Él escuchó con atención genuina. «Has superado tanto», dijo con admiración, y yo me quejaba de las responsabilidades de mi título. «Cada vida tiene sus desafíos», respondí. «Los tuyos no son menos válidos por ser diferentes». Esa capacidad de hablar honestamente, sin pretensiones, era lo que hacía nuestra conexión especial. Con él podía ser yo misma, y él podía dejar caer la máscara del varón perfecto. Pero no todo era idílico. La resistencia de la nobleza crecía. Comenzaron a circular rumores venenosos. «Dicen que lo hechicé», me confió mi dama de compañía, Leonor, quien se había vuelto amiga además de tutora, «que usé brujería para seducirlo». Me reí amargamente. Si tuviera esos poderes, habría conseguido trabajo mejor que camarera. Leonor sonrió, pero su expresión era seria. «Los rumores son peligrosos, Helena. Pueden destruir reputaciones, incluso llevar a acusaciones formales». Tenía razón. Una semana después, un grupo de nobles liderados por doña Mercedes presentó una petición formal al Consejo Regional exigiendo que Alejandro terminara su asociación inapropiada conmigo o enfrentaría consecuencias. La reunión del consejo fue tensa. Alejandro me pidió que asistiera, una declaración en sí misma. «Caballeros, damas», comenzó con autoridad, «han cuestionado mi relación con la señorita Helena. Permítanme ser absolutamente claro. Esta mujer salvó mi vida, resolvió el asesinato de mi esposa y mostró más carácter que muchos nobles de nacimiento. Si eso no la hace digna de respeto, entonces cuestiono nuestros valores como sociedad». Doña Mercedes se puso de pie. «Respeto es una cosa, varón Alejandro, pero matrimonio. ¿Realmente planea casarse con una ex camarera? ¿Hacer de ella una baronesa?» «Sí», respondió Alejandro sin dudar. «Exactamente eso planeo». El salón estalló en murmullos escandalizados. Él continuó con voz firme, «Y si no pueden aceptarlo, entonces quizás es tiempo de que reconsideren mi liderazgo. Someto mi posición como varón a votación. Si la mayoría cree que estoy incapacitado para gobernar debido a mi elección de esposa, renunciaré». El silencio fue absoluto. Era una jugada arriesgada. Alejandro podía perderlo todo, pero también mostraba su compromiso conmigo de la manera más dramática posible. Lord Felipe, un conde anciano y respetado, se levantó lentamente. «Varón Alejandro, durante los 20 años de su gobierno ha sido justo, sabio y ha prosperado estas tierras. Un solo asesor corrupto pudo engañarlo, sí, pero también tuvo la valentía de exponer y castigar esa corrupción. En cuanto a su elección de esposa, bueno, he visto matrimonios arreglados entre nobles que fueron desastres absolutos. Al menos usted elige desde el amor». Otros nobles comenzaron a asentir. No todos, pero suficientes. «Yo apoyo al varón», declaró otro. «Y yo», se sumó una tercera voz. Lentamente, la marea cambió. No ganamos unanimidad, pero ganamos suficiente apoyo para continuar.
La boda se fijó para 6 meses después, dando tiempo para que los ánimos se calmaran y para que yo completara mi educación. Fueron meses de preparación intensa. Aprendí a bailar, a caminar con la postura correcta, a conversar sobre política sin ofender, a administrar un hogar noble. Pero Alejandro se aseguró de que no perdiera mi esencia. «No quiero que cambies quién eres», insistía. «Solo que agregues nuevas habilidades. Tu bondad, tu honestidad, tu perspectiva única. Esas son las cualidades por las que me enamoré». La noche antes de la boda, mientras me preparaba, Leonor me trajo un cofre antiguo. «El varón pidió que te diera esto». Dentro había un collar de diamantes exquisito y una carta. La reconocí inmediatamente. Era la letra de Isabella. «Querida futura baronesa», había escrito años antes, como si supiera que alguien vendría después de ella. «Si estás leyendo esto, significa que mi esposo encontró amor verdadero después de mí. No sientas culpa por ocupar mi lugar. Yo nunca fui feliz en este rol, y mi único deseo es que quien venga después conozca la felicidad que me eludió. Cuídalo. Es un buen hombre bajo toda esa armadura». Lloré leyendo las palabras de Isabella. Era su bendición final, su regalo de liberación tanto para Alejandro como para mí. La boda fue hermosa. Los jardines reconstruidos florecían con rosas de todos los colores. Mi vestido era sencillo pero elegante, diseñado para reflejar tanto mi pasado humilde como mi futuro noble. Cuando caminé hacia el altar y vi a Alejandro esperándome, vestido impecablemente con su uniforme ceremonial, supe que estaba exactamente donde debía estar. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas mientras yo me acercaba. Cuando llegué a su lado, tomó mis manos y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. «Eres la cosa más hermosa que mis ojos han visto». Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó el momento de los anillos, Alejandro sorprendió a todos. «Este anillo», dijo mostrándolo a la audiencia, «perteneció a mi madre y a su madre antes que ella. Representa no solo el título de baronesa, sino el amor que sostiene a una familia a través de generaciones. Elena, no solo te hago mi esposa hoy, sino que te acepto completamente en mi linaje, en mi historia, en mi corazón». Deslizó el anillo en mi dedo tembloroso. Mi propio voto fue más simple, pero no menos sincero. «Alejandro, entré a tu vida como una camarera invisible y me convertí en alguien que nunca soñé ser. Pero la transformación más importante no fue mi título o posición. Fue aprender que merezco amor, que puedo ser valiente, que mi voz importa. Me diste eso, y prometo usar cada día del resto de mi vida honrando ese regalo, amándote como mereces ser amado, y gobernando estas tierras con la compasión que aprendí siendo invisible». No había un ojo seco en la audiencia, incluso entre los nobles que habían protestado. Cuando nos besamos como marido y mujer, el aplauso fue ensordecedor. La celebración duró 3 días. Nobles de regiones lejanas vinieron a presenciar la unión inusual, algunos por curiosidad, otros por respeto genuino. Durante el baile principal, mientras Alejandro me guiaba por la pista con gracia practicada, me susurró: «¿Feliz?». «Más de lo que las palabras pueden expresar», respondí honestamente. Miré alrededor del salón, gente riendo, bailando, celebrando. El palacio reconstruido brillaba con nueva vida. ¿Quién hubiera pensado que encontrar una carta cambiaría todo esto? «El destino trabaja de maneras misteriosas», respondió Alejandro girándome en un movimiento elegante. «O quizás Isabella sabía exactamente lo que hacía escondiendo esa carta donde tú la encontrarías». La idea me hizo pausar. «¿Crees que lo planeó?».
Creo que una mujer que fue lo suficientemente inteligente para documentar su propio asesinato, también fue lo suficientemente sabia para saber que su muerte podría traer algo bueno. Tal vez te eligió, en cierto modo. Era un pensamiento hermoso, que Isabela, en sus últimos momentos, había pensado en el futuro de Alejandro, en asegurarse de que encontrara justicia y amor. Los años siguientes fueron de crecimiento y cambio. Como baronesa, implementé programas que había soñado cuando era camarera. Mejores condiciones para los trabajadores, educación gratuita para los niños sin importar su clase, un sistema donde los plebeyos podían presentar quejas directamente sin miedo a represalias. No todos los nobles aprobaban mis métodos progresistas, pero los resultados hablaban por sí mismos. El baronato prosperó de manera sin precedentes. La felicidad de los trabajadores aumentó su productividad. Las nuevas ideas de mentes previamente ignoradas llevaron a innovaciones. 2 años después de la boda, nació nuestra hija. Decidimos llamarla Isabella María, honrando tanto a la primera baronesa como a mi madre fallecida. Cuando Alejandro sostuvo a nuestra hija por primera vez, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Una nueva generación, susurró maravillado, sin secretos oscuros, sin veneno, sin conspiraciones, solo amor. Criamos a Isabela con valores que combinaban ambos mundos. Conocía sus establos tan bien como sus salones. Jugaba con hijos de trabajadores y nobles por igual. Aprendía que el título era responsabilidad, no privilegio. Un día, cuando tenía 5 años, me encontró en la biblioteca mirando la carta original de la primera Isabela, que había sido enmarcada y preservada. «Mami, ¿por qué guardamos esta carta vieja?». Sonreí, tomándola en mi regazo. «Porque nos recuerda que incluso en la oscuridad, la verdad puede encontrar la luz, y que a veces el final de una historia es el comienzo de otra mejor». Ella reflexionó sobre esto con seriedad. «¿Cómo cuando tú eras camarera y ahora eres baronesa?». «Exactamente así, mi amor». Besé su frente. «Y algún día tú escribirás tu propia historia». Los años pasaron en un parpadeo de felicidad. Alejandro y yo envejecimos juntos, nuestro amor profundizándose con cada desafío superado. El palacio se convirtió en un modelo de justicia social progresista, visitado por nobles de otros reinos curiosos sobre nuestros métodos. En mi 30º aniversario de boda, Alejandro organizó una celebración sorpresa. Reunió a todos los que habían sido parte de nuestra historia: Leonor, ahora retirada pero querida, los guardias leales que nos protegieron aquella noche, incluso algunos de los nobles que inicialmente se opusieron, pero eventualmente se volvieron aliados. «Hace 30 años», comenzó Alejandro en su discurso, «una camarera encontró una carta que cambió todo. Pero no fue la carta lo que me transformó. Fue la mujer que tuvo el coraje de traérmela, la valentía de ayudarme y la gracia de amarme a pesar de todos mis defectos». Me besó ante el aplauso de todos. «Elena, me diste una vida que nunca pensé merecer. Me diste propósito, familia y un reino más justo. Y lo más importante, me diste amor verdadero». Respondí con lágrimas de alegría. «Tú me diste el mundo, Alejandro, pero más que eso me diste la creencia de que podía conquistarlo». Gracias a la carta, el varón descubrió y destituyó a quienes habían destruido su familia. La verdad salió a la luz. Y yo también. Ya no era una simple camarera, era la mujer que había salvado su vida y su legado. Frente a todos, tomó mi mano y declaró: «Ella es mi nueva baronesa». Las miradas de desprecio no importaron. Su amor fue mi protección. Y mientras caminábamos juntos por los jardines del palacio, comprendí que el destino tenía un plan para mí. Y su nombre era Alejandro. Ahora, en mis últimos años, miro hacia atrás sin arrepentimientos.
de camarera invisible a baronesa respetada, de huérfana sola a matriarca de una familia amorosa, de víctima potencial a heroína de mi propia historia. La carta de Isabela no solo reveló un asesinato, reveló posibilidades. Nos mostró que la verdad merece ser contada, que la justicia vale la lucha y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Cada noche, antes de dormir, Alejandro todavía me susurra: «Gracias por encontrar esa carta». Y yo respondo: «Gracias por dejarme encontrarte a ti». Si crees que el amor verdadero puede nacer del peligro, comenta: «El destino no se equivoca». Y suscríbete para vivir más historias como esta.